Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. ¿Han notado ustedes alguna vez que hay matrimonios que llegan a peinar canas y que realmente son felices? O que al menos dan la apariencia de que ha sido una pareja que ha tenido una vida matrimonial realmente plena y que ustedes dicen, ¿es que acaso encontró este sujeto la Nahual? ¿Es que acaso es una excepción a la norma? Pues bueno, mi opinión es que este tema no se ha discutido hasta el momento en la filosofía y que es bastante difícil de ver, pero bastante simple de explicar, o al menos eso es lo que yo creo. Y tratar de encontrar una explicación razonable a ese tema es lo que yo voy a tratar de hacer con este audio. Debo decir que voy a echar mano un poco a la filosofía de Arthur Schopenhauer y quisiera leer muy brevemente de un libro que se llama El arte de ser feliz, que les recomiendo mucho que lean, es bastante pequeño, un fragmento de la regla número 4 sobre la relación entre las persecuciones y las posesiones, que es una anotación al pie de la obra, de una obra, de un manuscrito de él. Es bastante, pero bastante pequeño. Dice, tal vez ahora, perdón por el paréntesis, tal vez ahora no le encuentren mucho significado lo que voy a decir, pero después lo voy a ir aclarando poco a poco. Dice, los bienes que a alguien nunca se le habían pasado por la cabeza pretender, no los echa en absoluto de menos, sino que está plenamente contento sin ellos. Otro, en cambio, que posee 100 veces más que él, se siente desgraciado porque le falta una cosa que pretende. También a este respecto, cada uno tiene su propio horizonte de lo que a él le es posible alcanzar. Hasta donde se extiende llegan sus pretensiones. Si un objeto cualquiera dentro de ese horizonte se le presenta de tal manera que puede confiar en obtenerlo, entonces se siente feliz. En cambio, es infeliz si surgen dificultades que le privan de la perspectiva de tenerlo. Lo que se halla fuera del alcance de su vista no ejerce ningún efecto sobre él. Esta es la razón por la cual el pobre no se inquieta por las grandes posesiones de los ricos, y porque la que, a su vez, el rico no se consuela con lo mucho que ya posee cuando no se cumplen sus pretensiones. La riqueza es como el agua de mar. Cuanto más se beba, más sed se tendrá. Lo mismo vale para la fama. Tras la pérdida de las riquezas o de una situación acomodada, tan pronto como se supera el primer dolor, el estado de ánimo habitual no suele ser muy diferente al anterior. Y esto se debe al hecho de que una vez que el destino ha reducido el factor de nuestras posesiones, nosotros mismos reducimos en igual medida el factor de nuestras pretensiones. Esta operación es ciertamente lo propiamente doloroso en un caso de infortunio. Una vez terminada, el dolor va disminuyendo hasta que finalmente no se le siente más. La herida cicatriza. A la inversa, en un caso de buena fortuna, sube el compresor de nuestras pretensiones y éstas se expanden. Esto constituye alegría, pero tampoco dura más tiempo del que hace falta para terminar del todo esta operación. Nos acostumbramos a la dimensión más extensa de nuestras pretensiones y nos volvemos indiferentes hacia las posesiones correspondientes. Esto ya lo indica el pasaje homérico de la Odisea, el número 18, que termina así. Pues así es el talante de los humanos que habitan la tierra, como la suerte del día que el Padre va mandando a dioses y seres humanos. La fuente de nuestro descontento se encuentra en nuestros intentos siempre renovados de subir el nivel del factor de las pretensiones, mientras que la inmovilidad del otro factor lo impide. Amigos, cuánta sabiduría en esas palabras. Y quisiera ahora, de esta manera, empezar el video a explicar lo que Schopenhauer dice respecto a esto, pero acomodado el tema de hoy, que son las relaciones que parecen que son perfectas y que son duraderas. Vamos a ver. Él explicaba que
Por ejemplo, una persona acomodada, si ha llevado una vida de riquezas, en el momento que las pierde, ya no se acostumbra a vivir de una forma diferente porque ya no tiene esas riquezas a las cuales, oigan esto, estaba acostumbrado. En cambio, el pobre no sabe lo que es tener la necesidad de un Ferrari porque nunca ha tenido uno. El pobre no sabe lo que es tener la necesidad de unas vacaciones por Europa porque nunca las ha tenido. En cambio, si usted es muy adinerado y ha vacacionado en Europa y se ha movido por Ferraris, si el día de mañana usted llega a tener la vida del pobre, va a añorar lo que en este momento le hace falta. ¿A qué me refiero? Y vamos por partes. Cuando usted ha tenido, por ejemplo, bastantes parejas y se ha acostumbrado a vivir de esa forma, llega el momento en el que cuando ya le faltan, usted siente que algo le hace falta porque su modus vivendi ha variado por completo. Entonces usted se encuentra en la posición del rico que cae en la pobreza y que no sabe vivir de otra forma porque ya se ha acostumbrado a vivir entre lujos toda la vida. Y ese es uno de los motivos, valga hacer la acotación, del cual mucha gente no comprende esta filosofía, porque se han acostumbrado a vivir con parejas toda la vida y no comprenden cómo alguien va a querer vivir sin ellas. Esto es más o menos como decir que nosotros somos multimillonarios y que le estamos rogando a la gente que empiece a vivir como pobre. En la mente de estas personas, esto es lo que ellos sienten. Ahora, si una persona desde que ha sido niña ha visto que sus padres, sus hermanos, sus primos, sus amigos se casan, no va a haber ningún tipo de motivo o inconveniente por el cual él no deba hacerlo. Simplemente hay un proceso de normalización social, el cual todos seguimos y que es perfectamente sano. Eso yo lo había dicho en un post del cual voy a dejar el enlace aquí abajo. Y la persona no va a encontrar un motivo por el cual no casarse. De todas formas, ya ha vivido con varias parejas a lo largo de su vida y es un tipo, voy a ponerlo en esta palabra para hacer la analogía al texto que acabo de leer, es un tipo de lujo de millonario al cual ya se ha acostumbrado y que no está dispuesto a renunciar a él. ¿Por qué? Porque los placeres provocan adicción. Todo tipo de placer provoca dependencia. Si ustedes son adictos a jugar póker y les gusta, ustedes van a querer hacerlo con cierta frecuencia. Si ustedes han probado, por ejemplo, el sexo, van a saber que van a querer tenerlo muchísimo más tiempo y por eso algunos hombres no logran renunciar a él o encuentran muy difícil llevar una vida de celibato una vez que lo han probado. Todo este tipo de cosas hacen que hombres que ya han tenido relaciones y que han sido regularmente largas no tengan ningún tipo de problema en pensar en el matrimonio. Ahora, yo no sé si ustedes sabían este dato que estoy por contar, y es que los elefantes salvajes, cuando son atrapados para llevarlos al cautiverio y son puestos en algún tipo de encierro, los primeros días son los seres más agresivos y peligrosos que pueda haber en este mundo. Pero pasado un tiempo en el que el elefante ya se ve acorralado y que no tiene ninguna opción de escapar, el elefante se resigna a su destino y toda la furia y fuerza del elefante va a pasar a servicio de sus captores, al servicio de sus nuevos amos, por más salvaje que sea. Yo en este punto creo que tiene más dignidad el quetzal, que para no condenar a sus crías a una vida en una jaula, cuando es atrapado muere en menos de una semana. El elefante no, el elefante se resigna a su suerte y llega el momento en el que, aunque haya sido libre muchos años, tras la captura, sirve a sus amos hasta la muerte, resignado por completo a su suerte e incluso adaptado a la misma hasta ser feliz. Es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a un buey. A un buey le cortan sus testículos y pasa de ser un animal de una fuerza brutal, capaz de destruir árboles incluso, a ser un animal que soporta el yugo y que jala carga para su amo el resto de su vida hasta la muerte. Pasa exactamente lo mismo, o el caballo que es domado y que a pesar de que es muy peligroso y temido cuando es salvaje, puede llegar a ser domado y cargar a su amo en su lomo hasta la muerte también. ¿Qué es lo que sucede? Que mucha gente no se da cuenta de que hay un estilo de vida diferente al de la normalización.
Y una vez que han sido atrapados y que ha pasado un periodo de rutina de vida, simplemente se resignan al estilo de vida que están llevando. Recuerdan lo que es el matrimonio de sus padres o ven el de alguno de sus amigos, los cuales siguieron como proceso de normalización para casarse ellos también, y actitudes que para nosotros sería muy claramente visible, que son una resta de la libertad y que son clara esclavitud, para ellos pasan a ser una actividad completa y totalmente normal porque tienen ya la mentalidad del elefante domado, porque tienen ya la mentalidad del buey que carga el yugo, tienen ya la mentalidad del caballo que lleva al hombre que lo domó en sus lomos. Hay mucha gente que simplemente adopta la desgracia y se siente bien en ella. Y de esto había hecho yo un post, un audio que ya lo he recomendado mil veces y que lo voy a dejar una vez más en la descripción, que se llama la suplantación sentimental. Hay un punto en el que los sentimientos y la forma de ser de la otra persona empiezan a condicionarnos como un tipo de condicionamiento pavliano a que nosotros con ciertas actitudes, con ciertas reacciones, con ciertos tonos de voz, con ciertos mimos, que ya sabemos cuáles son, con ciertas actitudes, ya sabemos automáticamente lo que tenemos que hacer. Y la mente no se esfuerza mucho en buscar nuevas soluciones y en buscar nuevos escapes o nuevas ideas. Simplemente se empieza a acomodar a una rutina. Escuchen esta palabra, la mente se empieza a acomodar a una rutina porque le es muchísimo más fácil y menos desgastante que estar pensando constantemente en ideas nuevas y en estilos de vida nuevos. Entonces, una vez que el elefante ha sido domado, se acostumbra a su rutina e incluso puede llegar a ser feliz en esa rutina. Puede llegar a ser feliz incluso en esa rutina. Y esto le pasa a muchos caballeros. Ellos creen, por ejemplo, que encontraron a la Nahual y que pueden llegar a vivir felices con ella. Lo que pasa es que ya fueron domados, no conocen una realidad diferente a la realidad en la que están viviendo. Esto es, y voy a poner este ejemplo, esta analogía, esto es como estar en una cárcel, en una celda, y que la puerta está abierta, pero el lugar está tan completamente oscuro que usted solamente sabe que está en una celda, pero no puede ver la puerta y tampoco puede ver que está abierta, entonces no puede escapar. ¿Por qué? Este es un proceso de vida que mucha gente simplemente adopta y no ven algo más allá, no ven algo más allá del todo. Y ellos sienten incluso que ya no pueden vivir si no es dentro del matrimonio. De la misma forma que hay muchos hombres que se hacen de 1 millón de parejas cuando están jóvenes y si se divorcian se casan otra vez y si se divorcian se casan otra vez. Y aquí vemos personas que han tenido 8 matrimonios, como ha pasado con algunas estrellas de Hollywood. Incluso creo que hay un actor, no recuerdo el nombre, pero muy famoso, que ya va por el sexto matrimonio. Y es que este tipo de vida se convierte en una rutina porque no conocen otra forma. Vean, como decía Schopenhauer en este texto que yo leí anteriormente, la gente ve hasta donde el horizonte les deja ver. Repito, la gente ve hasta el horizonte, hasta donde el horizonte les permite ver. Hay mucha gente que no sabe qué hay más atrás de la montaña, que está al fondo, o hay gente que no se da cuenta que hay allá donde ya el barco se pierde y se hunde, y no se da cuenta que hay un estilo de vida diferente. Y por eso es en parte también que mucha gente no soporta esta filosofía, porque son elefantes domados, porque son personas que ya sufrieron la suplantación sentimental y que no conocen otra forma de vivir, entonces se adaptan a esa forma de vivir, aunque los haga infelices. Y es que había un esclavo, un líder contra la esclavitud hace muchos años en Estados Unidos, durante el siglo XIX, que se llamaba Frederick Bailey, que valga hacer el paréntesis, él aprendió a leer y escribir solo, siendo esclavo, escribiendo en pedazos de papel los rótulos de las tiendas. Y así él con los años fue aprendiendo solo. Es una historia muy interesante. Pero ¿a qué voy? Él dijo que no había nada más patético que un esclavo enamorado de las cadenas.
de sus propias cadenas. Y esto es completa y totalmente verdad. Durante esa época habían muchas personas que tenían estos grandes cultivos de caña y estos sembradíos que tenían varios esclavos a sus órdenes y que cuando se les dio la libertad, muchos de estos sujetos y estas mujeres decidieron seguir viviendo con sus esclavistas, con sus amos, con los que eran sus dueños. ¿Por qué? Porque tenían un sentimiento de lealtad. A pesar de que era una vida durísima, no conocían otra forma de vivir. Entonces empezaron a adoptar la felicidad dentro de la situación en la que ellos estaban. Hay muchos reos que pasan en las cárceles años y que cuando salen de la prisión vuelven a delinquir solo para que los devuelvan a la prisión, porque para lo que nosotros es la libertad, para ellos es un calvario. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a vivir entre rejas, no conocen otro estilo de vida, no conocen otro tipo de personas. Y hay gente que aunque parezca mentira, sigue delinquiendo cuando sale de la cárcel porque no les importa volver, porque ya forma parte de su estilo de vida. En cambio, una persona que ha sido perfectamente honesta, como lo sé que son la mayoría de personas aquí, si los mandan a prisión, sería la peor de las cosas que les puede pasar, un desastre. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en libertad. Y si los mandan a una reja, sería una tortura completa. ¿Por qué? Porque les están dando un cambio de vida. Una persona un pájaro que ha nacido encerrado piensa que volar es una enfermedad. Me explico, y esto es lo que le pasa a muchos hombres que están casados, que piensan que volar es una enfermedad, que ser libres es una enfermedad y simplemente lo hacen porque es lo que hace la mayoría de personas. Y aquí volvemos a lo que yo explicaba en el otro video, que también voy a dejar en la descripción, del proceso de normalización. Que nosotros tendemos a imitar lo que hace la mayoría porque ya son acciones que han sido probadas y que sabemos que son buenas. Entonces, nosotros tendemos a imitarlas porque así la mente ahorra energía y pensamiento y simplemente imitamos lo que hace la mayoría y no nos complicamos razonando demasiado. Y este es uno de los motivos por el que la gente se casa también e incluso que tratan de llegar a viejos arreglando los problemas que tienen y soportándose para poder cumplir. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a este estilo de vida, porque ven que los demás lo hacen y crear un mundo nuevo es muy complejo, es muy pesado para el cerebro y por eso cuando una persona cambia de un trabajo a otro, suele tener mucho estrés o mucha ansiedad y por eso muchas personas cuando salen de vacaciones en sus trabajos, y me incluyo porque me ha pasado, cuando estamos en vacaciones, nos sentimos estresados porque estamos acostumbrados a la rutina del trabajo y hay mucha gente que se pensiona y dicen, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay gente que se pensiona y que se deprime porque están acostumbrados a hacer una actividad toda la vida y a su trabajo. Entonces hay mucha gente que está casada y dice, ¿y si me divorcio, qué hago? ¿Con quién me voy? ¿Con quién me junto? ¿Por qué? Porque no conciben la vida en libertad, la vida en soledad, porque han estado tanto tiempo acostumbrados a tener pareja que ya no conciben lo que es vivir sin una. Voy a ponerlo nuevamente con el ejemplo de Schopenhauer y lo de la riqueza. Vamos a suponer por un momento que tener pareja es la costumbre de la riqueza del millonario, que no soportaría perderla y caer en la pobreza de no tener pareja, por poner este ejemplo. Así le pasa a mucha gente que se ha acostumbrado a estar casada y dicen, si me divorcio, ¿con quién más me caso? ¿Por qué? Porque ven al matrimonio como un tipo de riqueza a la que han estado acostumbrados a vivir con ella toda su vida y no comprenden cómo sería la vida sin tener una pareja. Creo que hay un actor de Hollywood, no sé si es Nicolas Cage, que lleva por el sexto matrimonio. Esta gente que no aprende. Yo conozco aquí gente que me ha escrito que se ha casado 3 veces y hasta la tercera o cuarta vez lograron comprender cómo funciona el asunto y muchas veces ya tarde, lamentablemente. Entonces, esto es lo que le está pasando a muchas de estas parejas, que simplemente se acostumbraron a ese estilo de vida y se acostumbraron a ser felices de esa forma. Entonces, pueden llegar a ser realmente felices. Son felices porque viven dentro de la Blue Pill. Son felices porque viven dentro de la Blue Pill.
Y es que la ignorancia realmente puede llegar a dar felicidad. Yo pienso que, por ejemplo, el pensar en la muerte o en la muerte de seres queridos es bastante torturante para mucha gente. ¿Cuántos de ustedes no han pensado, por ejemplo, en el día en que falten sus padres? Los que no lo han vivido, pues no se imaginan lo que eso es. Pero, ¿cuántos de ustedes han pensado en el día en que les hagan falta sus padres? Porque ese día va a llegar. O sea, ese día va a llegar y en algún momento usted va a tener que poner el cuerpo de uno de sus progenitores o de ambos dentro de una caja de madera o sacarlo de una morgue de un hospital y deslizarlo a la bóveda de un cementerio. No nos gusta pensar cómo sería la vida después, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que le pasa a las parejas viejas. Ellos no saben cómo sería la vida después porque están acostumbrados, han tenido una compañía toda la vida. Entonces son personas que se acostumbran a ser felices incluso en la necesidad. Hay algunos indigentes que no se acostumbran a vivir si no es en las calles. Igual, por ejemplo, y ya casi cierro, es que me he extendido un poco más de lo que realmente quería. Yo no sé si ustedes alguna vez han rescatado o han juntado un perro que ha sido un perro callejero. Cuando el perro callejero usted lo rescata, él se siente incómodo en el patio. Un perro comprado, usted le pone agua y comida y está perfectamente bien ahí. No tiene ningún tipo de problema. Tiene las camas, tiene los sillones, lo sacan a pasear con una correa muy bonita, tiene su agua, lo bañan, lo llevan a que le pongan vacunas. Un perro callejero no entiende eso. Un perro callejero lo que quiere es que usted le abra la puerta para ir a andar por el barrio, aparearse con cuanta perrita se encuentra y andar rompiendo bolsas de basura para comer de ahí. Aunque tenga una casa donde ya tenga comida, agua, mimo, veterinario y baño, techo para la noche para que no pase frío, la vida del perro callejero es la calle. Hay muchos sujetos que pueden llegar a casa y tener una vida miserable por su señora, pero ellos quieren seguir viviendo en la calle. Ellos quieren seguir viviendo, durmiendo en la acera. No sé si me explico. Hay sujetos que son realmente infelices, que no conocen otra forma de vivir porque ya se acostumbraron a vivir felices dentro de su propia infelicidad y no conciben otra forma de vivir. Entonces vemos matrimonios que llegaron perfectamente bien o relaciones que han sido, entre comillas, perfectas a la distancia, ya sea porque hubo suplantación sentimental al punto de que el sujeto abandonó su idea de libertad y empezó a adoptar los sentimientos de su pareja para empezar a reaccionar a los mismos y a moldarse a los mismos como por un tipo de reflejo pavliano. Eso lo tengo yo en el video de Controla tu biología, que ya algunos lo han visto. Y han dejado esa rebeldía de la libertad y han pasado a ser elefantes domados. Han pasado a ser caballos avanzados que ya pueden ser montados y han pasado a ser bueyes que les han cortado los testículos y que están listos para una vida de trabajo y de carga dura. Y no se dan cuenta de que hay algo más y son perfectamente felices así porque se acostumbraron a vivir de esa forma, porque viven dentro de la Blue Pill. Y no es que exista la Nahualt, porque no la existe. No es que exista, es que se acostumbraron a vivir así y realmente son felices, pero no significa que uno pueda llegar a ser feliz de esa forma. ¿Por qué? Porque ya nos tomamos la Red Pill. Una vez que usted se toma la Red Pill, a pesar de que hay mucha gente que la regurgita, y por eso había hecho yo también el video de la segunda Red Pill, hay mucha gente que ya no va a poder vivir de esa forma o que sería dificilísimo. Por ejemplo, nosotros somos un caso. ¿Por qué? Porque ya conocemos la realidad, ya hemos visto la Matrix. La mayoría de gente no, la mayoría de gente está normalizada. Por eso la mayoría de gente no nos comprende a nosotros, porque es como si usted fuera millonario y estuviera pregonando a los demás que sea pobre después de que ha sido millonario. Ellos ven el tener una pareja como una riqueza, como un estilo de vida maravilloso, quieren tener familia, quieren tener hijos y no conciben cómo hay gente como nosotros que predica totalmente lo opuesto. Ellos sienten como que un millonario le dice al resto de gente, debes de vivir como pobre. Y por eso es que no nos comprenden muchas veces.
Hay mucha gente que quiere vivir como el perro callejero, que a pesar de que tiene todo un futuro por delante, en un lugar mucho más cómodo, hay gente que quiere seguir viviendo en la calle porque es a lo que están acostumbrados, como el reo que sale de la calle y no se acostumbra a vivir en libertad, sino que quiere seguir viviendo en una reja. Y pueden ser personas que llegan a ser perfectamente felices porque nunca se dan cuenta de dónde están metidos, porque nunca se dan cuenta de que hay un destino y una vida diferentes. Y por eso es que aparentan una felicidad sincera, pura y honesta. Y como si ustedes han llegado a este punto del video, se van a dar cuenta de por qué yo al inicio estaba diciendo que es algo bastante fácil de ver, pero muy difícil de analizar. Es algo bastante difícil de analizar, pero es muy fácil de ver y mucha gente no se explica por qué pasan este tipo de cosas. Bueno, si me pregunta mi opinión, es por este motivo. Eso es lo que quería decir el día de hoy. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece el que hayan escuchado y que les desea un muy buen día.